Hola a todos y a todas. Les doy la bienvenida a una nueva charla del programa eh, Acelera tu negocio B2B, donde quisiera especialmente agradecer a la Fundación País Digital, a la Corfo, por generar estos espacios. Mi nombre es Ignacio Godoy, yo soy el líder de innovación para Oracle en Chile, y hoy día les vengo a hablar de un tema bien interesante que probablemente varios de ustedes es uno de los temas que más ven en el día a día, que es el de las ventas, particularmente el de la venta a la empresa. Dicho eso, preparé una presentación que me gustaría compartir ahora con ustedes. Y esta presentación no la quise plantear solamente como, bueno, vamos a ver cómo se vende, sino que vamos a entender algo y nos vamos a plantear una pregunta. ¿Estoy vendiendo o me están comprando? Y esa es probablemente una de las preguntas que más nos vamos a plantear cuando nos encontremos en el mundo de la venta a empresas, donde vamos a preguntarnos, a ver, ¿soy yo quien está vendiendo un producto o un servicio? ¿O es más bien un cliente que lo está comprando? O quizás ocurren las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, entonces, sin más preámbulos, bienvenidos a esta charla. Y quisiera partir con una pregunta muy simple. ¿Qué es lo que se entiende por vender? Tratemos de pararnos un par de segundos, darle una vuelta a la idea y ¿qué entendemos por vender? Porque quizás vendemos, pero ¿hasta qué punto entendemos lo que hacemos? Y la verdad es que la Real Academia Española de la Lengua lo define como traspasar a alguien por el precio convenido la propiedad de lo que se posee. Eh, Llega a ser simpática esta definición porque en realidad es muy corta como definición para un proceso tan grande. Pero la verdad es que tiene unas palabras claves en todo esto, que es finalmente que existe una propiedad sobre algo, sobre, puede ser un bien, puede ser un servicio, que se traspasa a otra persona con un convenio. O sea, vamos a acordar algo. Y ese algo sí tiene un precio, pero además muchas veces tiene una serie de condiciones. Y esas condiciones, donde quizás cuando nos compramos un dulce, un helado, no estamos tan conscientes de ellas, como por ejemplo que el helado no nos vaya a enfermar. Esa es una de las condiciones que tiene la venta de un helado. Cuando estamos en la venta de empresas, esas condiciones se vuelven mucho, mucho, mucho más importantes, mucho más presentes, mucho más, eh, estamos mucho más atentos a la presencia y a la existencia de esas condiciones y que además estemos ambas partes de acuerdo con esas condiciones. Y como yo les digo, bueno, esta es una charla donde nos vamos a centrar en el mundo de la venta a empresa, porque efectivamente existen distintos tipos de ventas. Y lo primero de cuando estamos vendiendo es, bueno, plantearnos cuál es nuestro tipo de venta. Estamos en el mundo del B2C o B2C, que quiere decir Business to Consumer en inglés, o en español vendría a ser de empresa a consumidor, que es cuando le vendemos a una persona, persona natural, digamos. O es la lógica más B2B, 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 que quiere decir Business to Business o empresa a empresa. No es que no le vendemos a personas en ese caso, pero la persona o las personas a las que les estamos vendiendo representan a una empresa. Y la verdad es que es divertido cuando uno habla de este mundo porque tú le preguntas a alguien, oye, ¿qué es la venta B2B? No, es la venta empresa. Perfecto, pero ¿qué quiere decir la venta empresa? ¿O hacia dónde va? Y lo mismo con el B2C, a consumidor, ¿qué es la venta a consumidor? Y la verdad es que si bien ambos son tipos de venta, tienen unas diferencias que me gustaría compartir con ustedes ahora para que las veamos, para que analicemos, para que entendamos eh, por qué hay que tenerlas en cuenta, qué es lo que nos muestran y cómo vamos a ir entendiendo el mundo de estos tipos de venta. Por un lado, la venta B2C, como les decía, se centra en ofrecer productos y servicios o servicios a personas, ya personas naturales. O sea, si por ejemplo en un kiosco están vendiendo un chocolate, se le vende a un niño o a una persona adulta, no importa, pero es una venta a una persona final. Sin embargo, cuando estamos en el B2B, estamos en el mundo de la venta a empresa. Listo, esto como les dije recién es lo más básico, es lo que tenemos todos claro. Ahora, si hacemos doble clic, si revisamos un poco más estos procesos, descubrimos otro tipo de diferencias que son muy importantes a tener en cuenta mientras vamos a estar vendiendo. Entonces, una de esas es que el B2C cuando vendemos al consumidor final, usualmente los ciclos de compra son rápidos y son dinámicos. O sea, no hay mucho tiempo de demora en la decisión de compra. Eh, por lo general, se lucha mucho cuando tenemos bienes físicos, vaciar rápidamente las bodegas. O sea, que haya rotación, una alta rotación de productos. Eso en el retail está muy, muy presente. Mientras que cuando hablamos de la venta B2B, cuando le vendemos a la empresa,
usualmente los ciclos de compra son más largos. Y hay varios tomadores de decisión. Probablemente le vamos a ir a presentar la idea a una persona, la cual después la va a vender internamente a otra, o va a llamar a alguien que le puede interesar. Después van a ir a ver con quién tiene la plata, quién tiene el presupuesto para poder pagar esto. Después tienen que entrar en una planificación empresarial. Y mientras más grande sea la empresa a la que le vendemos, más complejo va a ser ese proceso. ¿Por qué ocurre? Porque finalmente, por un lado, suelen ser ofertas en general mucho más grandes en montos, y también que pueden afectar de una u otra forma distintas áreas de una compañía. Y como pueden afectarlas, entonces las distintas áreas tienen que ponerse de acuerdo para eh, comprar o no. O si en el caso contrario, es una sola área la que está comprando con su presupuesto personal, aún así suelen pasar por aprobaciones. Lo importante y lo que hay que tener en cuenta es que no vamos a enfrentarnos a una única persona por lo general, e incluso si nos enfrentamos a una única persona, esta persona va a estar muy atenta y el proceso en sí va a ser más largo por lo general en la venta. También en el B2C la conversación es más emocional, ya es más personal, es más simple. La persona tiene una necesidad clara, decide comprar algo, quizás pidió algunas recomendaciones, pero por lo general es bastante rápido. Mientras que en el B2B la conversación está basada en la lógica, en la orientación a resultados. ¿Cómo me va a ayudar a mi negocio lo que estoy adquiriendo? Porque no es lo mismo vender una silla, por ejemplo, para poner en el comedor de la casa, a vender un conjunto de sillas para una oficina completa. Bueno, estas sillas corresponden con lo que se me exige que tengo que entregarle a los trabajadores. Estas sillas están efectivamente en el mejor precio. El proveedor hace parte de los proveedores que puedo utilizar en la empresa o no. Hay una serie de elementos importantes contractuales muchas veces que entran en el mundo B2B. Y lo otro es que en el B2C la compra suele ser más impulsiva, un poco menos preparada. Por lo general uno tiene la intención de compra y compra inmediatamente. Las únicas partes que esto no ocurre tanto suele ser en compras un poco más complejas, como pueden ser aquellas que tienen alto involucramiento en la compra, que suelen ser más costosas. Por ejemplo, la compra de una casa o un departamento, o la compra de un automóvil. Por lo general tienden a ser un poquito más preparadas, uno se averigua un poco más con la gente, con sus amigos y todo. Pero en el mundo del B2B pasa que los compradores no es tanto que se preparan para la compra, no es que van a ir a consultar antes de comprar, no pasa tanto eso, sino que ya de por sí están muy bien informados. Entonces van a tratar de hacerte preguntas, van a tratar de entender por qué el producto que tú le vas ofreciendo es bueno o no. Y mientras más complejo sea tu producto, entiéndase si llega a ser un servicio, más preguntas te van a hacer todavía. ¿Hasta cuándo el servicio está funcionando? ¿Cuáles son las condiciones de servicio? ¿Qué pasa si el servicio falla? ¿Qué pasa si la persona no llega el día que tenía que llegar a hacer cierto trabajo? Bueno, ese tipo de cosas se van a preguntar, y usualmente los contratos van a respaldar todo eso. Entonces, cada uno de estos tipos de venta tiene una complejidad. No es que uno sea fácil y el otro no. Cada uno tiene su complejidad. Pero lo que ocurre mucho en la venta B2B es que es una venta que si no hemos tenido experiencia en ella, nos va a encontrar algo todo muy nuevo. Porque la B2C, en una u otra forma, estamos al menos del lado del comprador en algún momento de nuestra vida. Pero en el B2B no necesariamente lo hemos estado. Y por ende, tenemos que entonces entender cómo funciona el comprador del B2B y también el vendedor. Y como les decía, entonces, en esta charla en particular, nos vamos a centrar en todo lo que es el mundo B2B. ¿Por qué en el mundo B2B? Porque el mundo B2B tiene, digamos, esta dificultad que justamente es la que vamos a analizar a lo largo de todas las charlas de este programa. Entonces ahora les quiero dejar un pequeño video donde necesito que escuchen atentamente y probablemente ya han visto esta película y les va a sacar una que otra sonrisa. Miren. Véndeme esta pluma. Es una pluma increíble. Para profesionales, sí. Véndeme esta pluma. Es una linda pluma. Puedes usarla para escribir pensamientos de tu vida y Véndeme esta pluma. Pues esta pluma funciona y personalmente me encanta. Y
Creo que esta pluma es... Bueno, para los que no conozcan la película, es la película El Lobo de Wall Street, donde es muy interesante esa escena en particular, que ocurre varias veces en realidad en la película, donde Leonardo DiCaprio pregunta y le dice a la gente, los desafía, bueno, véndeme esta pluma. Primero es un caso ideal, que gana de que todos los clientes llegaran y nos dijeran, véndeme algo. O sea, como que ya con eso después la venta, entre comillas, estaría asegurada. Pero ese video nos demuestra que en realidad hay una complejidad. Porque le pide a la primera persona, oye, véndeme esta pluma, y la persona se centra un poco en describir la pluma, su funcionalidad y todo. No le gusta, se la pasa al siguiente, y el otro le dice, bueno, que la pluma esto, que le gusta, que es la mejor pluma que ha visto en su vida, se lo quita y le pasa al siguiente. El otro le dice, bueno, esto es una pluma que funciona muy bien, es una pluma que a mí me encanta personalmente. Y el tema es que si nosotros analizamos solamente las palabras utilizadas en esa escena, podemos darnos cuenta que los tres que le vendieron o trataron de vender la pluma tomaron un enfoque bastante equivocado, porque no tenían que venderse a ellos la pluma, tenían que vendérsela a Leonardo DiCaprio. Pero ellos se centraron en definir cómo les parecía a ellos la pluma, cómo veían ellos la pluma, y en ningún minuto se estaban centrando en quién estaba comprando la pluma. Y esa escena es muy famosa, se utiliza mucho, sobre todo en los cursos de venta, en general en las universidades, como para ejemplificar que la venta de por sí tiene cierta complejidad. Y quizás ustedes no lo saben, pero la historia del lobo de Wall Street está basada en un libro que se llama de la misma forma y que cuenta, de hecho, la historia que fue escrito por el verdadero lobo de Wall Street, que es esta persona que ven en esta imagen, que se llama Jordan Belfort. Jordan Belfort, el autor de este libro, que después se transformó en película, que además es la persona que vivió todo este proceso, fue perseguido y procesado en Estados Unidos por varios temas financieros. La verdad es que él, una vez en una charla en una universidad, llega uno de los alumnos, y obviamente que había visto la película, llega, saca un lápiz y le dice, señor Jordan, por favor, véndame esta pluma. Bueno, ahí toda la audiencia se mata la risa, un momento cómico. Y el tema es que en ese minuto Jordan igual interrumpe y dice, ¿sabes qué? Pasa que la película no te muestra la respuesta real a ese problema. Y ahí él aprovecha a responder y dice, mira, la respuesta real es, incluso antes de venderle una pluma a alguien, necesito saber sobre la persona. Quiero saber cuáles son sus necesidades. La primera idea es que cuando dices, véndeme esta pluma, quiero que el vendedor o la vendedora me haga una pregunta. Y esa respuesta que da Jordan Belfort setea y nos deja claro que no tenemos que olvidar que el proceso de venta es al mismo tiempo un proceso de compra. Una parte se encarga de vender y otra parte se encarga de comprar. Y si nosotros queremos tener éxito en la venta, tenemos que ser capaces también de entender el proceso de compra. Y por esa razón, no tenemos que olvidarnos entonces de centrarnos en una parte fundamental de este proceso, que son finalmente nuestros clientes. O sea, no podemos dejarlos fuera, no pueden quedar fuera del análisis, tenemos que tenerlos en cuenta, tenemos que revisar, tenemos que estudiar cómo funcionan, cómo piensan, cómo venden. ¿Por qué? Porque al final, si nos centramos solamente en cómo queremos vender, quizás nunca nos vayan a comprar. Algo tan simple, imagínense nosotros vendemos solamente en región metropolitana, acá en Chile, en la capital, en Santiago puntualmente. Y además en Santiago vendemos en 3 comunas, San Miguel, Santiago Centro y Providencia. Bueno, entonces nosotros podemos ir a venderle el mejor producto del universo al cliente. Pero si el cliente tiene sus oficinas en Calbuco, en Los Ángeles, en Arica, y necesita el producto en esos lugares, si nosotros no le facilitamos la venta y no entendemos que lo necesita en esos lugares, podemos tener un proceso de venta completo, donde el cliente va a estar fascinado con el producto, llega el momento de la compra, oye, lo necesito en Arica, en Calbuco y en Los Ángeles. No, sabe que la verdad no llegamos a esos lugares. Se pierde el proceso. Entonces, algo fundamental antes de iniciar cualquier proceso en sí de venta es entender quiénes son tus clientes. Y hay una serie de preguntas que hacerse, ¿sabes? Que nos ayudan, digamos, a pensar, a entender a estas personas. Entonces,
Algunas de ellas, que se las tiro acá, solamente como idea. ¿Quiénes son mis clientes? Y bien digo, ¿quiénes son? No quién es. Porque muchas veces en una empresa, cuando estamos vendiendo a empresas, vamos a tener más de un cliente. Vamos a tener la persona que decide que compra. Vamos a tener la persona que influencia al comprador. Vamos a tener la persona que valida que lo que estamos vendiendo es efectivamente lo que quiere la empresa. Vamos a tener, y ese no falta nunca, el detractor, el que no le gusta lo que uno hace porque tiene un primo, un amigo, un vecino que hace el mismo trabajo y que cobra la mitad. ¿Ah? Entonces hay que entender quiénes son estas personas y también cómo compran, cómo es el ciclo de compra. Quizás es una empresa que no tiene un ciclo de compra claro. Cada vez que necesitan compran, no tienen fecha. Perfecto, entonces eso quiere decir que vamos a ir a vender en cualquier momento. O quizás al revés, una empresa que tiene procesos de compra súper establecidos, súper ordenados, y que compra solamente los 15 de cada 3 meses. Después hay que ver si tienen presupuesto. Quizás vamos a ofrecer una idea espectacular y nos damos cuenta que no tienen nada de plata y perdimos una cantidad de tiempo, reuniones, esfuerzo, hasta quizás los invitamos a almorzar y después nos damos cuenta que no había nada de plata, que estaban solamente mirando, vitrineando, como se dice también. También hay que entender qué es lo que necesitan, porque no podemos llegar y tratar de ir a vender algo si nos damos cuenta que el cliente no tiene ninguna necesidad real, o si el cliente tampoco se ha dado cuenta que tenga alguna necesidad. Por otro lado, también es cómo es su día a día. Son personas más relajadas, son personas más estresadas, son formales o informales, y eso también va a ir cambiando cómo nos vamos a referir a ellos. Hay clientes de empresa, por ejemplo, que te obligan a que cuando tú te juntes con ellos tengas que ir con camisa y corbata, y tiene que ser así. Mientras que en otro lado quizás les da lo mismo eso. Entonces también uno tiene que tener en cuenta cómo es. Y también hay que tener en cuenta el contexto actual, no solamente las preguntas genéricas como las que vimos antes, sino que el contexto actual. ¿Cómo les afectó el COVID, por ejemplo? ¿Cómo están sus familias? ¿Cómo están ellos si es que tenemos acceso a esa información, digamos? Porque no hay nada peor que un vendedor o una vendedora que llega a una reunión, le pregunta al cliente, hola, ¿cómo estás? Y el cliente te dice, mira, la verdad no muy bien, han sido semanas difíciles. Y después el vendedor o la vendedora dice, ah, qué bueno, mira, ahora vamos a partir con la presentación. O sea, perdiste inmediatamente la reunión. Hay que entender, hay que empatizar, hay que conectarse con los clientes primero para poder vender. Y esto en particular, cuando uno está en la venta empresa, donde muchas veces no son tanto las empresas las que van a salir a buscarte, sino que es más uno que le va a ir a ofrecer y ellos van viendo y después van incluso evaluando otros proveedores. Pocas veces te van a considerar como el único proveedor, siempre van a andar mirando otros. Entonces, hay que tomarlo en cuenta y realmente preocuparse, entender. Ahora, ustedes me van a decir, ya, pero Ignacio, está bien esas preguntas, me puedo hacer muchas otras preguntas y quizá puedo perder mucho tiempo con esto. Efectivamente, toma tiempo hacer esto. Y no tienen por qué hacerlo con cada uno de sus clientes individuales. Pero sí nos vamos a dar cuenta que hay algunas de ellas que se van repitiendo las respuestas. Porque tenemos cierto tipo de clientes. Tenemos nuestros clientes regalones, tenemos nuestros clientes que son un poco más difíciles, sabemos quién es el que es complicado pero compra siempre, sabemos el que es muy buena onda pero no siempre compra. Y así nosotros podemos ir armando ciertos perfiles, como para tener una idea de más o menos a qué tipo de cliente nos enfrentamos. Y para eso existe una herramienta muy, muy interesante, no sé si ustedes la conocerán, que se llama el mapa de empatía. El mapa de empatía es una herramienta de ayuda visual, ¿ya? Que nos permite, a través de algo tan simple como en una hoja, en una cartulina, dibujar distintos cuadrantes, donde vamos a preguntarnos ciertas cosas. Nos vamos a preguntar qué piensa y siente la persona, qué es lo que oye, qué es lo que ve, qué es lo que dice y qué es lo que hace. Y cuando tengamos respondidas esas 4 preguntas, vamos a centrarnos en 2 áreas. ¿Cuáles son los esfuerzos o los dolores que tiene actualmente esa persona? ¿Y cuáles son sus resultados o sus necesidades? ¿Y a qué apunta esto? Este ejercicio se suele hacer para que nosotros tratemos de entender cuáles son los clientes más representativos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno está armando su conjunto de clientes, o cuando ya lo tiene armado y tiene que analizarlo, uno trata de venderle a todo el mundo, porque obviamente hay que tratar de vender. Pero si uno tratara de realmente venderle a todo el mundo, perdería tanto tiempo y faltarían tantas horas en la vida que nunca alcanzaría a venderle a todo el mundo. Y además, si uno trata de venderle a todo el mundo, tendría que cambiar su proceso de venta infinitas veces. Y como ya algunos de ustedes sabrán, eso nos sostiene mucho los modelos de negocio. O sea, si todo va cambiando constantemente y tenemos que tener infinitos modelos de negocio, al final esto va a verse muy, muy afectado. Entonces, algo importante tener en cuenta es, ok, ¿cuáles son mis clientes más representativos? ¿Cuáles son mis clientes más importantes? Los que sabemos que usualmente van a ser los que más me van a comprar,
los que más seguido me van a comprar, los que van a alimentar mi negocio. No los satélites, no esos clientes que son de vez en cuando, sino cuáles son mis clientes como más importantes. Cuando los tengo identificados, creo un mapa de empatía por cada uno de ellos. Por lo general se recomienda que se hagan más o menos 3 mapas de empatía al menos, que es como lo que uno tiene como de tipos de clientes. No más de 7, porque ya si tenemos más de 7 mapas de empatía, quiere decir que estamos cortando demasiado fino cada uno de los tipos de clientes y al final eso no necesariamente va a ser tan valioso. Quizás vamos a tener 2 clientes que son muy parecidos y no vale la pena tener un mapa distinto. Pero con eso nosotros nos vamos haciendo una serie de preguntas y vamos tratando de entender a este cliente, en el que piensa y siente. O sea, bueno, ¿qué es lo que realmente le importa a esta persona? ¿Qué es lo que mueve a esta persona? ¿Qué es lo que la puede mover a comprar, por ejemplo? ¿O qué es lo que la está premiando actualmente en su negocio? ¿Qué es lo que oye? Y en el qué es lo que oye, recuerden preguntarse siempre, ¿a quién oye? ¿Oye a otros compañeros de la oficina? ¿O oye quizá algún referente, hasta puede ser en redes sociales, por ejemplo? ¿O algún referente de la industria? ¿Qué es lo que ve? Ve a la competencia muchas veces, pero hay que saber a qué competencia. ¿Quién es la competencia de mi cliente? ¿Y qué es lo que trata de copiar o qué es lo que le interesa sobre la competencia? Y también qué es lo que dice y hace, porque quizás el cliente piensa muchas cosas, pero hace la mitad. O quizás dice mucho y hace poco, o al revés, hace mucho y dice poco. Entonces son cosas interesantes a tener en cuenta porque nos van a dar indicios para ver cómo vamos a abordar al cliente. Si se dan cuenta, aún no estamos vendiendo, estamos preparando la venta. Pero la preparación de la venta es tanto o más importante que la venta misma, porque nos va a permitir justamente entender quién es la contraparte, frente a quién estamos, nos encontramos, y de esa forma sacar el mayor provecho de todo este proceso. Ahora bien, les mencionaba anteriormente que tenemos también otra situación. El título de esta charla es ¿estoy vendiendo o me están comprando? Y eso quiere decir que tenemos que tener en cuenta cómo es que compra un cliente. Y para eso también existe otro modelo que nos ayuda mucho a ordenar las ideas y a entender un poco más al respecto, que es lo que se conoce como el proceso de decisión de compra. Ya este es un modelo que viene del mundo del marketing, y este modelo toma en cuenta a la persona o a las personas que definamos y nos propone plantearnos ciertas preguntas. Primero, tenemos que identificar la necesidad. ¿Cómo ocurre la necesidad? ¿Es una necesidad interna o externa? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hacer un ejemplo súper simple. Imagínense, están ustedes en su casa y de repente les da hambre y tienen ganas de comer algo dulce. Y se piden, por ejemplo, un delivery a la casa con un Super 8. ¿Ya? Listo, ahí hay una necesidad. La identificamos, tengo hambre, y si fue interna o externa, fue interna. Nada me desencadenó la necesidad, sino que identifiqué en mi cuerpo y me dio hambre y busco algo para comer. Por otro lado, podría ser externa, y ahí es donde la publicidad entra en juego. Quizás en ese minuto no teníamos hambre, o no nos habíamos dado cuenta que teníamos hambre. Y vimos en la televisión o en internet, vimos un aviso de Super 8. Y dice, Super 8, que te ayuda a cortar tu día. Oye, quizás, sí, que rico un Super 8, ya mira a comprar un Super 8. Entonces, es súper importante identificar la necesidad. ¿Cómo ocurre la necesidad de mi cliente? ¿Es una necesidad que tiene porque es un problema que tiene actualmente su empresa? ¿O es algo que yo le voy a ir a, en cierta forma, mostrar para ver si es que efectivamente engancha con eso? Y si es que engancha y dice, oye, ¿sabes que no me había dado cuenta que tenía esta necesidad? La siguiente pregunta hace parte del mundo de la búsqueda de información. ¿Por qué? Porque en el proceso de decisión de compra, cuando uno ya tiene identificada la necesidad, viene un proceso de búsqueda de información importante, donde quizá en el Super 8 la búsqueda de información es nula, o sea, casi que no ocurre. Vamos inmediatamente porque sabemos dónde lo venden, sabemos qué es lo que queremos, etc. Pero cuando son productos más complejos, donde efectivamente vamos a necesitar mayor análisis, vamos a empezar a leer. Imagínense, tenemos que comprar algún tipo de programa computacional o tenemos que comprar algún tipo de maquinaria pesada para nuestro negocio. Quizás vamos a buscar un poquito más de información, vamos a ir a preguntarle quizás a otras personas, vamos a ir a leer blogs, reportes, libros, estudios que se hayan hecho, recomendaciones, etc. Hay un proceso importante. Luego viene la evaluación de alternativas. Cuando ya tenemos la información suficiente, no sé si se han dado cuenta que es típico, por ejemplo, si tienen que comprar una impresora, ahora que con el COVID hubo un boom de compra de impresora, si tienen que comprar un computador, si tienen que comprar un auto, cuando ya tienen toda la información,
como que uno se junta y analiza, bueno, ¿cuál de todos estos me conviene? ¿Cuál es el que más me gusta? Cuando uno ya tiene cierto set. Y también acá es importante identificar con quién va a evaluar. ¿Evalúa en la casa, solo, o con la familia? ¿O evalúa en la empresa, con los compañeros de trabajo? ¿Hay un comité de evaluación? Eso es típico en las licitaciones, por ejemplo. Cuando se manda una licitación de algún producto o servicio, suele haber un comité que va a evaluar si es que lo ofertado cumple o no con los requerimientos exigidos. Entonces, son elementos a tener en cuenta. Después viene la decisión de compra. Ok, tengo clara mi necesidad, busqué la información, evalué las alternativas, me decido por una. Y acá es súper importante tenerlo en cuenta. ¿Dónde ocurre y cómo? O sea, ¿ocurre en esta mesa de evaluación que dijimos o ocurre después? La mesa de evaluación hace una lista corta de 3, por ejemplo, propuestas, y después algún jefe o alguna jefa se encarga de tomar la decisión. O al revés, es un comité completo que toma la decisión a través de votaciones. O no, sabes que en realidad la decisión de compra es súper rápida porque estoy vendiéndolo en una empresa donde el dueño es la misma persona que está a cargo de todo. Entonces él revisa inmediatamente si le calzan o no los números y listo. Entonces, son cosas importantes a tener en cuenta. Y por último, pero no menos importante, y esto por favor no lo olviden porque debe ser uno de los puntos que más se olvida en el proceso en sí de la venta y de la compra, que es el comportamiento post-compra. ¿Qué espera el cliente después de comprar algo? Porque muchas veces cuando alguien vende algo, lo vendió y después se desentendió, se olvidó del cliente y dejó de existir. Y el cliente, si tuvo un problema, tiene suerte si tiene algún contact center al que llamar para revisar esto y ver cómo lo arregla. Pero en el mundo de la venta empresa, cada vez es más importante esto, sobre todo con el boom de las redes sociales, con el boom de la forma de contacto digital, donde uno espera atención 24/7 y que si yo tengo el problema me entregan alguna solución. ¿Por qué? Porque si me entregan una solución voy a hablar bien de esta empresa y voy a recomendarla. Ahora, si no me entregan una solución como yo estaba esperando o el servicio no es el que se prometió, pueden surgir muchos problemas e incluso después se pueden transformar en detractores que nos van a afectar otros negocios. Entonces, en sí, el proceso de decisión de compra es un ejercicio súper rápido, se hace, no tiene por qué ser exacto, no tiene por qué ser perfecto, pero tenemos que hacernos esas preguntas para ver qué información conocemos y qué información no conocemos y tenemos que preguntarle al cliente. Es probable que el cliente no nos diga, por ejemplo, con quién va a evaluar las alternativas, pero quizás nos cuente cuándo la va a evaluar. No, tenemos un comité, no te va a decir quién participa del comité, pero te dice que va a ser en un mes más. Entonces te da un horizonte de tiempo. Ok, en un mes más tiene la evaluación de alternativas, quizás le puedo mandar información para apoyarlo en la evaluación de la alternativa, ofrecerle cualquier apoyo que necesite. Y así el servicio en cierta forma ya empezó, aunque no se haya realizado la venta todavía. Entonces, el proceso de decisión de compra es muy importante. ¿Por qué? Porque también puede ocurrir que si nosotros no lo tenemos en cuenta, podemos tener una solución espectacular, podemos llevarnos súper bien con el cliente, vamos a ir a ofrecerle y el cliente nos dice, no, sabes que ya pasó la fecha de compra. O sea, me encanta esto, pero la verdad es que ya cerramos el presupuesto del año siguiente y no entró en esto. Chuta, entonces puede ser complejo. O quizá ni siquiera es un tema de presupuesto en ese minuto de lo que se planificó, sino que, mira, la verdad es que acabo de realizar otra compra importante y esto me limita el presupuesto para poder gastarlo hoy día. Entonces es súper importante que tengamos en cuenta todos estos puntos, los analicemos, los entendamos, porque cuando ya tenemos claro cómo funcionan las cosas del lado de nuestros clientes, es que vamos a poder centrarnos en el otro lado, en el otro mundo, que es el de la fuerza de ventas, ¿ya? Y acá ustedes quizás me van a decir, pero Ignacio, ¿sabes qué? En mi pyme no tengo una fuerza de ventas. La fuerza de ventas son mis dos manos. Bueno, pero eso sigue siendo una fuerza de ventas. Que una fuerza de ventas sea de una persona no le quita el poder de la fuerza de ventas. De hecho, incluso puede haber momentos en donde hasta sea más fácil coordinar ciertas cosas porque cuando hay mucha gente a veces es más difícil. Pero es importante que entendamos que cuando ya conocemos a nuestro cliente, es que tenemos que empezar a entender, ok, si ya entendemos cómo es la compra o tenemos una idea de cómo es la compra, entonces llegó el momento de ver, ok, cómo es la venta, cómo vamos a vender. Y así como nos hicimos preguntas al momento de cómo es la compra en sí, tenemos que hacernos preguntas al momento de ver, ok, cómo es la venta en sí. Y de las preguntas pueden surgir muchas, y insisto, acá va a haber un listado que no son infinitas, solamente algunas, pero ¿cuál es mi territorio? Este es un concepto bien especial que se utiliza en ventas B2B. Más que hablar de a la persona o al cliente o clienta en sí, se habla de territorio. ¿Cuáles son las cuentas a las que yo le voy a vender?
¿Comparten alguna categoría en particular, por ejemplo? ¿Son una industria específica? ¿O son múltiples industrias? ¿Son cuentas grandes, pequeñas o medianas? Porque obviamente en base a eso voy a trabajarlas de forma distinta. Después, ¿qué cuentas son las más importantes? Como les decía antes, es imposible trabajar para todos los clientes. O sea, nos podemos terminar matando después de eso porque la cantidad de estrés que vamos a tener tratando de visitar o tener 1000, 2000, 3000 clientes uno solo. Siempre hay que centrarse en las que más frutos nos van a dar, en las que más recursos nos van a entregar. Muchas veces se van a encontrar con cuentas que son buenas para vitrinear, o que los van a invitar a ciertos procesos donde ya tienen elegida una solución, pero los tienen a ustedes como una tercera opción para decir que hubo cierto análisis. Así que es súper importante que ustedes vean cuáles son las más importantes, cuáles son las que me generan el mayor valor para el negocio. Y después, ¿cómo atiendo a cada cuenta? Porque no las vamos a atender a todas igual. A las más importantes quizás vamos a tener un trato más personalizado. Las vamos a llamar constantemente, vamos a estar revisando qué es lo que están necesitando, apoyándolas si tienen algún problema. Mientras que después, a las cuentas quizás más nuevas, que no tengo contacto todavía, voy a partir con algo más masivo, voy a empezar a mandar mails, mandar quizás algunas llamadas en frío, quizás quiero publicar en redes sociales, como LinkedIn, por ejemplo, publicar algún artículo, algo interesante para que nos conozcan y que puedan llenar un formulario y hacernos preguntas, etc. Con algunas vamos a trabajar más masivamente, con otras vamos a trabajar más personalizadamente. Y después, ¿cómo le vendo a mi cliente? ¿Cómo es mi proceso de venta? Porque claro, dijimos que el proceso de compra del cliente puede ser complejo, pero también puede ser que nuestro proceso de venta sea complejo. Ok, para yo sacar un contrato, ¿cuánto me demoro en sacar un contrato para un cliente? Me demoro una semana. Ok, entonces tengo que tener en cuenta en el periodo de compra si es que efectivamente para el cliente no tiene problema en que yo me demore una semana en sacar el contrato. Y por último, pero no menos importante, cómo construir una relación sana. Y esto está muy ligado a las expectativas que hay sobre el comportamiento post-compra de los clientes. O sea, evitemos esa mala costumbre que viene muy del pasado, de los años 60, donde se trataba de vender todo porque sí, daba lo mismo lo que se vendiera ni cómo se vendiera, lo importante era vender, porque así se llegaba a los números, pero por otro lado se incendiaban todas las relaciones con los clientes. Y muchas empresas perdieron muchos clientes de esa forma. Entonces, es súper importante de asegurarnos que la relación con el cliente sea sana. Eso no quiere decir que en algún minuto pueda haber un momento, sabes que estoy cansado con este cliente o me está pidiendo muchas cosas. Pero sí fijarnos, ok, ¿cómo hacemos que sea mutuamente beneficioso? Recuerden que la venta, cuando vimos la definición al inicio, es un acuerdo para ambas partes. Entonces ambas partes tienen que estar contentas con eso. Y es por eso que también en el mundo académico y en el mundo también de la práctica en ventas, se han creado ciertos modelos interesantes a tener en cuenta para uno ordenar las ventas. Y es probable que este que les voy a presentar a continuación ustedes ya lo hayan escuchado o lo conozcan, que es lo que se conoce como el embudo de ventas, o también en inglés que le dicen el funnel de ventas, ¿ya? Hace referencia a los distintos pasos que da una persona antes de convertirse o no convertirse en un cliente, ¿ya? Si ustedes buscan en internet van a encontrar infinitas versiones, ¿ya? O sea, hay muchas y yo incluso les recomiendo que ustedes siempre lo adapten a su realidad de negocio. No obstante, este en particular, que es el AIDA más R, ya van a entender por qué, es uno muy interesante. Es uno que de hecho viene del mundo del marketing y dice que nosotros podemos ver la evolución de un cliente en nuestro proceso de venta en 4 dimensiones. Primero la atención, luego el interés, luego el deseo y luego la acción. Y el último nivel que se agrega es el de la retención que les estaba comentando antes, que es como un extra que hace énfasis en particular en mantener después a los clientes. ¿Y por qué se llama embudo de ventas o funnel de ventas? Porque si se dan cuenta en la imagen, tienen un triángulo invertido. Y ese triángulo finalmente nos dice que la mayor cantidad de clientes la vamos a tener, o sea, de potenciales clientes la vamos a tener a nivel de atención. Vamos a llamar su atención. Pero mientras los clientes vayan avanzando en nuestro proceso de venta, cada vez vamos a tener menos clientes. Quizás nos vamos a contactar con 100 clientes al inicio. De esos 100, quizás 50 digan que están interesados. De esos 50 interesados, quizás solamente 10 están viendo para comprarnos. Y después de los que terminan comprándonos, pueden ser 3. Entonces, eso es súper importante. O sea, como que tengamos en cuenta que hay mucho trabajo de amplio espectro que hay que hacer, traer la mayor cantidad, para luego de ir filtrando hasta que lleguemos a los que efectivamente nos van a comprar.
Y como les decía, este modelo tiene varios niveles, y el primero es el de la atención, que es, responde una pregunta, que es, ¿cómo volvemos a los compradores conscientes de nuestro producto o servicio? O sea, ¿cómo hago y le explico a esta persona que existe mi producto o mi servicio? Después viene, ok, cuando ya saben, ya están conscientes de nuestro producto o servicio, ¿cómo genero interés? ¿Cómo hago que les interese, que sientan una atracción por este producto o servicio que ya les di a conocer? Y después, ok, cuando ya están interesados, viene el deseo. ¿Qué es lo que va a hacer que nuestro producto o nuestro servicio sea algo deseable? ¿Ya? Bien importante también tener en cuenta, porque no basta solamente con que estén interesados, porque el interesado suele ser el que vitrinea. El que desea puede transformarse en el que compra. Eso es importante tenerlo en cuenta. Después viene el mundo de la acción. Ok, ¿cómo llevo a que esta persona que desea mi producto o mi servicio lo termine comprando? Y cuando ya lo compró, ¿qué le vamos a ofrecer nosotros a esta persona para mantener la lealtad, para que siga comprando, para que se transforme en un cliente continuo en cierta forma? ¿Ya? Entonces el embudo de ventas nos lleva a hacernos estas preguntas, nos lleva a entender nuestro modelo de ventas que viene a complementar lo que vimos antes sobre el modelo de compra. Pero ahora tenemos que centrarnos, ok, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que le quiero ofrecer a mi cliente o a mi posible cliente? Y este modelo se complementa mucho con otro modelo muy similar que se llama pipeline de ventas, ¿ya? Pipeline en inglés es como una tubería, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta en la figura, es parecido al embudo, y la idea es que sea lo más posible parecido a una tubería en el sentido de que vamos a tratar de que las personas entren en grandes cantidades al inicio de los negocios y después terminen saliendo los más importantes. Finalmente, ¿en qué consiste el pipeline de ventas? Es una instantánea visual de oportunidades en diferentes etapas de su proceso de ventas. Al final, si lo entienden, el funnel de ventas o el embudo de ventas se centra en los clientes, mientras que el pipeline de ventas se centra en los negocios, ¿ya? Cada empresa tiene que construir su propio pipeline, eso no hay una única regla, pero el modelo que les estoy mostrando acá es uno que se utiliza ampliamente en general en el mundo de las ventas, ¿ya? Y que tiene las siguientes 7 etapas, donde tenemos primero la generación del lead. La idea es que lleguemos a mucha gente. O sea, nuestro objetivo es que de alguna u otra forma lleguemos a mucha gente para que se generen muchas oportunidades de negocio. Después, cuando llegamos a mucha gente, prospectamos. ¿Y qué quiere decir la prospección? Tratemos de centrarnos en lo más probable. Y aquí entra mucho conocimiento. A ver, si yo, por ejemplo, vendo alcoholes y estoy buscando empresas que están interesadas en esto, si tengo quizás en el listado jardines infantiles, puede ser que hayan llenado sin querer el formulario que les mandé, pensando que era alcohol de medicina, por ejemplo, y no alcohol como puede ser pisco, que va a ser el caso que vamos a decir que estamos vendiendo. Entonces, ese no es muy probable que nos compre. Así que lo sacamos. En cambio, puede aparecer un restaurante, que sí puede ser un cliente probable. Después viene la calificación, que es donde verificamos a los prospectos. Revisamos si efectivamente nos pueden comprar, si están interesados, si tienen presupuesto, etc. Y luego nos contactamos. Ok, los llamamos por teléfono, les mandamos información, tratamos de hacer algún tipo de conexión con esa persona. Cuando ya tenemos la conexión hecha, cuando vemos que estamos validados, está bien calificado el negocio va avanzando bien, proponemos. ¿Y qué quiere decir proponer? Bueno, entendimos ciertas cosas, asegurémonos que nuestra propuesta de venta no sea solo precio. Tratemos de centrarnos en el valor que le entregamos al cliente. ¿Qué facilidades está buscando el cliente? Muchas veces uno trata de centrarse en dar el mejor descuento o las mejores condiciones de precio, pero quizás el cliente está dispuesto a pagar un poco más, siempre y cuando nosotros le aseguremos, por ejemplo, en el caso del pisco que les estaba contando, que llegue a tiempo la carga, porque con otros proveedores anteriores han tenido problemas, o que lleguen las botellas rotas. O sea, asegurarnos de que entendemos qué valor está buscando realmente el cliente. Cuando ya tenemos la propuesta entregada, viene el tema de la negociación y cierre. Es muy probable que cuando ustedes pongan una propuesta sobre la mesa en la venta de negocio, no se la acepten a la primera, sobre todo si los montos son muy altos. O sea, ahí va a empezar un poco el muñequeo, hay que entender, hay que analizar cómo cada parte va a estar de acuerdo, y cuando estemos ambas partes de acuerdo, se cierra el negocio. Ok, vendimos, cerramos el negocio, todos vamos a celebrar con lo que sea a la casa, pero después
no hay que olvidarse que la relación se mantiene porque hay un contrato, tenemos que preocuparnos del cliente. Entonces, ¿cómo lo retenemos? ¿Qué hacemos después de la venta? ¿Cómo nos centramos en apoyar al cliente? ¿Para qué? Para que su experiencia con nosotros sea lo más agradable posible. Ahora, bueno, ustedes pueden decir, Ignacio, pero son parecidos igual el funnel de ventas y el pipeline de ventas. Y efectivamente son parecidos, pero aún así me gustaría marcar algunas diferencias para que se entiendan, ¿ya? Pasa que primero el embudo de ventas es sobre los potenciales clientes. O sea, vamos a entender cómo es el cliente. Mientras que el pipeline es sobre los negocios. Me permite a mí entender el estado en el que se encuentran mis negocios. El embudo se centra en las etapas del proceso de compra. Cómo va avanzando el cliente o el potencial cliente en las distintas etapas hasta que se transforma en un cliente. Mientras que el pipeline se centra en los pasos que ventas da para mover o para evolucionar un negocio de inicio a fin. Ok, ¿calificamos correctamente esta oportunidad? Sí, la tenemos calificada. Listo, sigamos entonces. Ok, ya está calificada. ¿Cómo nos comunicamos con esa persona? ¿Qué hacemos con esa persona? ¿Cómo le presentamos un contrato? ¿Qué pasó cuando le presentamos el contrato? Etcétera. Mientras que en el embudo es más, ok, esta persona, ¿cómo lo está viviendo? ¿Ya nos desea? ¿Ya está deseando el producto o servicio ofertado? Ya, llega un momento que toma alguna acción. ¿Qué cosa va a hacer que esa persona tome una acción y decida comprarnos a nosotros? Y el tema es que, la verdad, no existe una fórmula mágica, no existe un secreto único para sacar el mejor resultado de esto, pero sí les quería contar una historia de una empresa real que ha pasado por estos procesos y que tuvo que hacer toda una transformación de pasar del mundo B2C, donde le vendía a personas naturales, a empezar a probar, descubrir y enfrentarse al mundo de la venta a empresa. Y entonces les quería presentar a InnovaHope. En caso que ustedes no conozcan, InnovaHope es una empresa chilena que se centra en entregar un servicio en línea para todo lo que es tratamiento y prevención de enfermedades, ¿ya? Digamos, el creador de esta empresa, que se llama Matthias Voigt, una vez estábamos conversando y él decía que, claro, esta aplicación tenía claro cómo vendérsela a las personas, porque todos vamos necesitando un poco cuidarnos, mantenernos, tener una mejor salud. Pero después llega el desafío de, ok, ¿cómo vamos vendiéndolo a empresas? Para que las empresas lo ofrezcan a sus trabajadores, por ejemplo. Entonces, vino todo un minuto de análisis, más que un minuto, fue un periodo de análisis bien largo, donde con Matías estuvimos revisando cosas, y la verdad es que si nosotros analizamos lo que él hace, nos vamos a dar cuenta que él ya hace muchas de las cosas que conversamos en todo este rato. Primero vamos a tratar de juntar un poco todo lo visto en la sesión de ahora, tanto lo que vimos del lado del cliente, como lo que vimos del lado de los vendedores. Y si nos centramos en el proceso de decisión de compra, en las etapas de identificación de la necesidad y búsqueda de información, nos vamos a dar cuenta que en paralelo con el embudo y el pipeline de ventas, nos encontramos, para el caso del embudo, en las etapas de atención y deseo, y en el caso del pipeline de ventas, en lo que es generación de lead y o prospección, ¿ya? O sea, si tenemos que comparar estos distintos modelos, estas son las etapas que se encuentran como en espacios similares. ¿Por qué? Porque tienen objetivos similares a cumplir. Generar conciencia sobre el producto o servicio ofrecido, llamar la atención y educar al cliente. Sobre todo en el mundo B2B tenemos mucho el tema de educar, ya que conozca, que aprenda, que descubra, que entienda nuestro producto o servicio. Pero entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, posteos en redes sociales, infografía, publicidad digital, usar formularios de contacto son muy útiles para capturar información de los clientes. Si tenemos un sitio web, ponemos un formulario y en el formulario, ¿quieres saber más? Déjanos tus datos. Y con eso nosotros podemos saber qué empresas nos están contactando. Si hacemos un webinar, por ejemplo, un live, que están tan de moda ahora, bueno, en esos formatos, ustedes también pueden déjanos tus datos acá y te va a llegar la presentación que viste. Y así ustedes capturan los datos de las personas. También vamos a segmentar, vamos a hacer llamadas o emails en frío. ¿Qué quiere decir en frío? En que no fueron solicitados. Típico cuando nos llega un mail diciéndonos, hola Ignacio, ¿te interesa saber un poco más sobre el proceso de atención a clientes? Haz clic acá y puedes revisar el mail, por ejemplo. Entonces, ustedes dirán, ya, pero muchos de esos no funcionan. Efectivamente, muchos de esos no funcionan, pero hay que mandar muchos para que dentro de esos muchos, algunos sí funcionen y se generen oportunidades de negocio. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que está haciendo Matías con InnovaHope? Él tiene distintas redes sociales, una de ellas es Instagram, donde muestra lo que están haciendo, por ejemplo,
muestra alianzas con otras empresas con las que está trabajando, da a conocer, digamos, la herramienta de lo que están haciendo, también los proyectos en los que está participando, y también tiene redes sociales específicas para empresas, como es LinkedIn, donde puedes ver más en detalle cómo están entregando y enfocándose en el mundo de la empresa. Porque como les decía, Matías tenía el desafío de pasar al mundo B2B, y que es un servicio que hoy le está ofreciendo. También, si ustedes entran a su sitio web, tiene una sección específica para empresas, donde además pone un banner directo, entregas a tus trabajadores un verdadero beneficio pensado en su bienestar y el futuro. O sea, tiene una lógica pensada para cómo él entiende que son sus clientes de empresa. Y como les decía antes, el formulario es muy importante y él lo tiene. Completas un formulario e inmediatamente te va a llegar información. Cosas tan simples como esta. Luego vienen los siguientes pasos. Entonces ya tenemos identificada la necesidad y se buscó información, entonces el cliente en su proceso de compra ahora va a empezar a evaluar alternativas. No quiere comprar la primera que ve, sino que va a ver qué otras hay. En el embudo de ventas eso hace parte de la etapa de deseo, y en el pipeline de ventas entra la lógica de calificación y contacto. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo en ese espacio? Calificar correctamente el negocio para ver si vale la pena trabajarlo, y con calificar me refiero, ¿tendrán plata realmente? ¿Hay alguna urgencia o alguna necesidad real por tener el producto o no? Quizás están solamente mirando, o quizás no, sabes que hay un problema, lo están teniendo y necesitan usarlo. Y dentro de lo posible, impresionar a todos los clientes. ¿Sabes? Ese es el momento del wow, de los efectos wow. Presentaciones espectaculares, videos, imágenes, algo que les llegue realmente como a que entendieron, que el cliente diga, entendieron mi problema. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Aquí se hacen muchos guías de productos o servicios para que la gente vea. Actualmente se usan muchos videos de explicación de cómo usar un producto o un servicio, por ejemplo. También comparaciones con los competidores. Oye, mira, tú quizás estás viendo a este competidor, mira, nosotros estamos con un precio 50% más barato y te ofrecemos estas cosas que ellos no ofrecen, por ejemplo. Casos de éxito. Celebren a los clientes con los que ya les ha funcionado lo que venden. Oye, nos fue súper bien con este cliente, o este otro, mira, logró esto en tanto tiempo. También entra la lógica de las llamadas de descubrimiento y calificación. Llamar por teléfono. Hola, ¿sabes qué? Mira, me gustaría ofrecerte este producto o servicio. ¿Qué piensas? Perfecto, ¿tienes alguna necesidad, algún tema? O si es un cliente antiguo que ya conocemos, con el que ya tenemos contacto, hola, ¿cómo estás? Oye, tanto tiempo, juntémonos a tomar un café. Conversan, entienden en qué están, identifican si hay alguna necesidad, si hay algún momento, algo especial a tener en cuenta. También es el momento de demostrar o mostrar, de hacer pruebas del producto o servicio. Si quieren probarlo, si quieren identificarlo, etc. Permítanme contarles el caso de InnovaHope. InnovaHope, ellos lo que se han encargado es justamente de mostrarle a sus clientes cómo les ha ido con otros clientes, con otros trabajadores, qué es lo que han hecho trabajadores de empresa y cómo han utilizado esa aplicación. Pero también están disponibles en línea demostraciones del producto. Este es un video en YouTube donde ustedes pueden ver cómo funciona la herramienta. Y así uno como empresa va a estar mucho más tranquilo revisando que el producto existe, cómo funciona, lo puede incluso probar, lo puede sentir en cierta forma, y de esa forma después se va avanzando en la venta. Después tenemos, como les decía, vamos avanzando en todo este proceso y viene la parte que a todos nos encanta, digamos a todos los que vendemos al menos, que cuando se decide comprar. Y acá en el embudo de ventas nos centramos en todo lo que es el mundo de la acción, mientras que en el pipeline de ventas entramos en la etapa de propuesta, negociación y cierre, ¿ya? O sea, nos vamos a centrar full en que la persona está dispuesta a comprar, pero nosotros tenemos que asegurarnos de que efectivamente nos compre. Entonces el objetivo siempre es presentar una propuesta de valor para los clientes para aumentar las posibilidades de cierre. Y aquí insisto, de valor. No estoy hablando de una propuesta de precios, ¿no? Son pocas las veces en que se va a elegir siempre al más barato. Si ese es el caso, entonces asegurémonos de serlo, siempre y cuando sigamos ganando, o sea, no nos vayamos a pérdida. Pero siempre va a valer la pena agregar algunos otros servicios, entender qué es lo que el cliente estaba buscando, cuáles son sus problemas y cómo podemos agregar ese valor. Bueno, ¿y qué es lo que podemos hacer? Ofertas de precio, facilidades de pago. Quizás el cliente necesita que pueda pagar a 3 meses. Bueno, entonces facilitamos el pago de esa forma. Comparaciones con la competencia. Siguen sirviendo acá. Oye, mira, la competencia está haciendo esto en otros lados. Quizás no apunta a lo que tú necesitas. También un caso de negocio. Bueno, sabes que si quieres hagamos un caso de negocio. Veamos a cuánto se paga este proyecto y si entra dentro de los tiempos que tú necesitas. También enviar una propuesta formal con fecha límite de oferta. Eso se las dejo como un tip.
siempre es bueno poner cierta urgencia del lado del comprador también. Entonces, decirle, mira, esta oferta tiene límite el último día de este mes. Si después de eso puede que el descuento ya no te lo pueda mantener y todo. Son cosas que también van a hacer que no perdamos el control absoluto de la negociación. También tener súper claro los términos de contrato, cuáles finalmente los acuerdos que vamos a cumplir, y el manejo de objeciones, cómo prepararnos para cuando un cliente nos hace preguntas difíciles. Por ejemplo, oye, pero ustedes son muy caros. ¿Por qué son tan caros? Bueno, ustedes preguntarle a qué te refieres con caro. ¿A qué apuntas con caro? ¿Por qué encuentras que somos caros? No olviden cada vez que les hagan una objeción de plantear preguntas para entender realmente qué es lo que les están preguntando. Porque quizás esa persona con lo caro no se refiere al precio, sino que siente que le gustaría tener, por ejemplo, alguna sesión de aprendizaje de cómo usar el producto o servicio comprado. Ah, listo, entonces se agrega eso y listo, no hay nada más que hacer. Son puntos a tener en cuenta. Ahora, si observan, en las etapas anteriores, en los ejemplos que yo les di de Innova Hope, mostramos mucho elementos que estaban asociados a marketing, a comunicación. Pero acá ya no, acá ya estamos en full ventas. O sea, aquí es puro llamada por teléfono, conversación, preparación de contratos, revisar todo, digamos, entender la competencia, y ya no entramos en el marketing en sí, sino que entramos más en la venta. Y por último, como les decía, cuando ya tenemos la venta, hay algo súper importante a tener en cuenta, que era lo que yo les decía de la retención. Y eso entra en la lógica del proceso de decisión de compra, en lo que es el comportamiento post-compra, mientras que en el embudo de venta y en el pipeline de ventas es lo que llamamos retención, ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo? Es generar lealtad por parte del cliente para que se transforme en un evangelizador, en un recomendador y que nos vuelva a comprar, ojalá. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Bueno, aviso de nuevas ofertas personalizadas. Vamos a sacar alguna nueva versión de un producto o servicio. ¿Sabes qué? Ahora vendemos más productos de los que vendíamos antes. Bueno, que sea de los primeros en saber. Agregarle a un grupo de beneficios que pueda quizás aprovechar algunos servicios especiales por ser un cliente. Sobre todo con los clientes que llevan más tiempo confiando en nosotros. Tratemos de regalonearlos, de darles algo que se sientan parte de esta comunidad. También que ellos puedan quizás solicitar mejoras en el producto o servicio. Ir a preguntarle, oye, ¿cómo te ha ido? ¿Qué piensas? ¿Qué te gustaría que cambiara? ¿Qué cosas podríamos mejorar? Etcétera. También invitaciones a eventos, a apoyarlos constantemente. O sea, algo que finalmente muestre que la venta no es solamente el hecho del intercambio, sino que es una relación que vamos construyendo y donde vamos agregando valor junto con el cliente. Dicho todo esto, viene la pregunta, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que hago? Y la verdad es que me gustaría dejar dos frases para el pensamiento, para el análisis de ustedes, además de obviamente decirles que pueden buscarme por redes sociales y todo, y feliz de poder ayudarlos en sus procesos, a entender sus procesos. Pero hay dos pensamientos que es importante tener en cuenta y que me gustaría compartir con ustedes. Primero es una frase de Larry Ellison. Larry Ellison es el dueño de Oracle, y él dijo que hay un hermoso dicho que está completamente equivocado. ¿Por qué escalaste la montaña? La escalé porque estaba ahí. Él dice que eso es una tontería, escalaste la montaña porque te encontrabas ahí y sentías curiosidad por saber si podías hacerlo. Te preguntabas cómo sería. Y la verdad es que si nosotros le llamamos el mundo de las ventas, es súper importante que tengamos en cuenta que uno no tiene que vender por vender. Hay mucha gente en el mundo de las ventas que dice, no, yo vendo porque hay que vender. No. Uno no vende porque hay que vender. Uno tiene que vender porque genera valor. Uno tiene que vender porque cree en lo que está vendiendo y sabe que puede ayudar a la otra persona a que su negocio crezca o a que vaya aumentando su valor. ¿Y por qué les digo que tenemos que tener ese pensamiento? Porque finalmente no podemos quedarnos con la simpleza, sino que tenemos que sentir curiosidad sobre la venta que estamos realizando, tenemos que entenderla. Y tenemos que preguntarnos cómo sería que al venderle un producto o un servicio a una persona, esa persona esté mucho mejor en su negocio. Y de esa forma vamos a entender el rol importante que tenemos como fuerza de ventas y también el rol importante que tenemos como comprendedores, personas que comprenden la compra de nuestros clientes y sus vidas. Y por último, pero no menos importante, una frase que me gusta mucho de Sam Levinson, que es un humorista y un periodista estadounidense, que él dice, no mires el reloj, haz lo que él hace y sigue avanzando. En las ventas nos vamos a encontrar con muchas desilusiones muchas veces. Sobre todo en la venta empresa. Quizás vamos a estar en las etapas finales, en un cierre. Vamos a tener una promesa de compra súper grande y después llega un minuto y no nos compran. Pero bueno, no importa. Hay que seguir avanzando, hay que seguir buscando. Si un negocio no funcionó, bueno, busquemos qué otro negocio puede reemplazarlo. Porque la venta se puede lograr porque siempre hay gente que va a querer comprar.
solamente que tenemos que entender cómo juntar tanto nuestra necesidad de venta como la necesidad de compra de otra persona. Muchas gracias, espero que hayan disfrutado de esta charla y cualquier cosa me pueden buscar, como les dije, a través de redes sociales y felices de ayudarlos y responderles todas las dudas que tengan respecto al mundo de las ventas B2B. Muchas gracias.